Me robaron la empresa que creé, mi marido me traicionó de la forma más cruel y pensaron que me habían destruido. Pero se olvidaron de un pequeño detalle en el contrato, una cláusula que firmaron sin leer. Esta es la historia de cómo lo recuperé todo y les di una lección que jamás olvidarían. Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Me llamo Elena Serrano, y todo se vino abajo en una séptica habitación de hotel en Milán. Estaba a punto de cerrar el acuerdo que convertiría nuestra empresa, Aura Diseños, en una marca global. El champán se enfriaba en la cubitera, listo para celebrar. Entonces sonó el teléfono. Era Marcos, mi marido y socio. Su voz era un témpano de hielo. Elena, se acabó, dijo, sin rodeos ni emoción. He pedido el divorcio. Y voy a ejercer mi derecho como accionista mayoritario para vender la empresa. La nueva socia ya está esperando. Me quedé de piedra, con el auricular pegado a la oreja, escuchando el silencio al otro lado de la línea. En una sola llamada, mi vida entera se había hecho añicos. Mi matrimonio, mi carrera, el negocio que había construido desde cero con mis propias manos y mis ahorros. Todo me fue arrebatado por el hombre en el que confiaba ciegamente, y una mujer cuyo nombre ni siquiera conocía todavía, Sofía Montes. Crecí en Chamberí, un barrio obrero de Madrid. Mi padre era relojero, un hombre meticuloso que me enseñó el valor de la paciencia, la precisión, y sobre todo, de leer siempre la letra pequeña. El diablo está en los detalles, Elena, solía decir mientras ajustaba engranajes diminutos. Esa filosofía la apliqué a todo en mi vida, especialmente a Aura Diseños. Empecé en nuestro pequeño piso, vendiendo online piezas de decoración que yo misma diseñaba. Marcos, con su encanto y su don de gentes, era la cara pública, el vendedor estrella. Yo era la arquitecta en la sombra, la que negociaba con los artesanos, la que diseñaba cada colección, y lo más importante, la que estructuraba cada contrato de la empresa. Nuestro matrimonio, o eso creía yo, era la simbiosis perfecta. Sacrifiqué la herencia de mis padres, y puse cada euro que tenía para financiar el crecimiento inicial. Confiaba en él, en nosotros. Aura Diseños no era solo un negocio, era la materialización de un sueño compartido, la prueba de que juntos podíamos construir cualquier cosa. Cuando volví a Madrid, la pesadilla se hizo tangible. Las cerraduras de nuestro ático en el barrio de Salamanca habían sido cambiadas. Mis tarjetas de empresa estaban bloqueadas. Mis correos electrónicos, desviados. Me habían borrado de mi propia vida de la noche a la mañana, dejándome con lo puesto y una pequeña cuenta de ahorros. Marcos no perdió el tiempo. Inició una campaña de desprestigio brutal. Contó a inversores, proveedores y amigos comunes que mi agotamiento creativo y mi inestabilidad emocional le habían forzado a tomar decisiones drásticas por el bien de la empresa. La gente que nos invitaba a cenar la semana anterior, ahora cruzaba la calle para no saludarme. La humillación pública llegó con un reportaje a toda página en la revista Asterisco Interiores de Lujo Asterisco. El titular era «La nueva y audaz dirección de Aura Diseños». En la foto principal aparecían Marcos y su flamante nueva socia y directora creativa Sofía Montes, sonriendo en el salón de mi casa. De nuestra casa. Sofía era más joven, ambiciosa, y por lo que parecía, no tenía escrúpulos. La elogiaban por su visión fresca, presentando como suyos los diseños en los que yo había trabajado durante el último año. Verla sentada en mi sofá, brindando por su éxito con la misma marca de champán que yo había pedido en Milán, encendió algo dentro de mí. El dolor se transformó en una rabia fría y afilada. Me vi sola, rechazada por una industria que me había aplaudido y abandonada por supuestos amigos que solo estaban ahí por el dinero y el estatus. Marcos y Sofía publicaban su nueva vida en redes sociales, viajes, fiestas de lujo, celebraciones. Cada foto era una puñalada. Un recordatorio de que estaban viviendo mi sueño sobre las ruinas de mi vida. Pero Marcos, en su arrogancia y su prisa por deshacerse de mí, cometió un error garrafal. Se olvidó del consejo de mi padre. Se olvidó de que él odiaba el papeleo, y que siempre me dejaba a mí, la parte aburrida. Se olvidó de lo que había firmado años atrás, sin apenas prestar atención. Durante la constitución de la sociedad, cuando Aura Diseños era solo una idea en un cuaderno, insistí en incluir un conjunto de estatutos bastante complejos. Marcos se impacientó, diciendo que era una pérdida de tiempo, y firmó donde le dije. Ahí, escondida entre el lenguaje legal, estaba mi arma secreta. El primer pilar de mi venganza era una cláusula de propiedad intelectual. Aunque Aura Diseños era dueña de la marca comercial,
Yo había estructurado los acuerdos para que las patentes y marcas registradas de nuestras 5 líneas de productos más vendidas, las que generaban el 80% de la facturación, estuvieran a nombre de una pequeña sociedad instrumental que era únicamente mía. El segundo pilar era aún más devastador, una adenda, casi poética en su redacción, que llamamos la cláusula de disolución por mala fe. Estipulaba que si uno de los socios fundadores era apartado de forma involuntaria y maliciosa, el otro tenía el derecho unilateral de disolver la sociedad y liquidar todos sus activos. Lo que Marcos me había hecho era la definición del libro de la mala fe. Desaparecí del mapa. Dejé que se creyeran los reyes del mundo del diseño madrileño. Mientras ellos se daban baños de multitudes, yo me movía en las sombras. Con el poco dinero que me quedaba, contraté a un detective privado, un tipo discreto y eficaz, para documentar la relación de Marcos y Sofía. Necesitaba pruebas irrefutables de que su aventura había empezado mucho antes de aquella llamada a Milán. Necesitaba demostrar que el despido no fue una decisión empresarial, sino el clímax de una traición personal y planificada. El detective no tardó en entregarme un dossier que superaba mis expectativas. Al mismo tiempo, contacté con un antiguo abogado de mi padre, un especialista en patentes ya jubilado, que me tenía un gran aprecio. Juntos, pasamos semanas preparando un ataque legal blindado, repasando cada documento, cada firma, cada correo electrónico de los primeros años de la empresa. La complacencia de Marcos fue mi mejor aliada. Ansioso por impresionar a Sofía y al mundo, se endeudó hasta las cejas. Pidió un crédito millonario para financiar una lujosa campaña de relanzamiento y una expansión internacional, poniendo como garantía los beneficios futuros de la empresa. Beneficios que dependían de mis diseños. Esperé pacientemente. Observé cómo organizaban el evento del año, una gala por todo lo alto en el Palacio de Cristal para presentar la nueva Aura Diseños. Invitaron a toda la prensa, a los inversores más importantes, a toda la élite social y empresarial de Madrid. Sería su coronación, o eso pensaban ellos. Mi plan no era simplemente demandarlos o recuperar mi dinero, eso era demasiado simple, demasiado poco. Quería una implosión. Quería que el imperio que me habían robado se derrumbara sobre sus cabezas, en público, bajo los focos que tanto ansiaban. Quería que sintieran la misma humillación que yo había sentido. El día de la gala, sentí una calma extraña, no había nervios, solo una certeza absoluta. Cada pieza de mi rompecabezas estaba en su sitio. El detective había documentado sus encuentros secretos. El abogado tenía listas las notificaciones. Y yo por mi parte estaba a punto de resurgir de mis propias cenizas. Mientras Marcos y Sofía se preparaban para su gran noche, repasando sus discursos y eligiendo sus mejores galas, yo estaba en un pequeño taller alquilado, dando los últimos toques a mi nueva empresa, Phoenix Decor. El nombre lo decía todo. El plan se ejecutaría con la precisión de un mecanismo de relojería suizo, tal y como mi padre me había enseñado. Un ataque coordinado en 3 frentes que se desataría justo en el momento en que ellos estuvieran en el escenario, en la cima de su gloria robada. La noche del evento, vi la retransmisión en directo desde mi portátil. Marcos subió al escenario, radiante, con Sofía del brazo. Agradeció a los presentes, habló de futuro, de innovación, de una nueva era. El público aplaudía. Él sonreía, sin saber que estaba a punto de caer desde lo más alto. Justo cuando empezó a presentar la primera colección de la visionaria Sofía Montes, mi abogado pulsó enviar. La primera notificación, un cese y desistimiento por infracción de patentes, llegó simultáneamente a los 10 principales distribuidores de Aura Diseños. Les informaba de que estaban vendiendo productos ilegalmente. El segundo movimiento fue mío. Lancé la web y las redes sociales de Phoenix Decor, con una campaña explosiva. En un vídeo sencillo, me presentaba como la verdadera creadora de los diseños más icónicos de Aura y anunciaba que, a partir de ese momento, los vendería directamente al consumidor, sin intermediarios. Y entonces, el golpe de gracia. El dossier del detective, con todas las pruebas del adulterio y la conspiración para echarme de la empresa, fue enviado de forma anónima al director del banco que les había concedido el préstamo millonario, y al periodista más influyente presente en la gala. En el escenario, el móvil de Marcos empezó a vibrar sin parar. Pude ver la confusión en su cara, luego el pánico. Mensajes de sus distribuidores, de su director financiero, de su gestor del banco. Las órdenes de compra se cancelaban. El crédito quedaba revocado, con efecto inmediato. Su imperio se desmoronaba en tiempo real, delante de todos. El murmullo en la sala creció hasta convertirse en un clamor. El periodista que recibió el dossier se levantó,
y le hizo una pregunta a bocajarro sobre el fraude. La cara de Marcos era un poema. Sofía, al darse cuenta de que había atado su futuro a un barco que se hundía, simplemente se dio la vuelta y lo dejó solo en el escenario, bajo la luz de los focos. Su humillación fue total, pública y devastadora. Vio cómo todo aquello por lo que había traicionado se convertía en cenizas. Desde mi taller, observé la escena con una satisfacción fría. Cogí mi móvil y le envié un último mensaje a Marcos. Era una captura de pantalla de aquella cláusula de propiedad intelectual de los estatutos originales, con un texto simple. Deberías haber leído la letra pequeña. Levanté mi copa de champán y brindé por los nuevos comienzos. Hoy vais a descubrir la historia de cómo me vengué de la forma más elegante posible. Me robaron la empresa que creé con mis propias manos. Mi marido me traicionó de la forma más cruel, y ambos pensaron que me habían destruido por completo. Pero se olvidaron de un pequeño detalle. Una cláusula que firmaron sin leer y que se convirtió en su peor pesadilla. Me llamo Elena Serrano. Esta es la historia de cómo lo recuperé todo y les di una lección que jamás olvidarían. Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Todo se vino abajo en una séptica habitación de hotel en Milán. Estaba a punto de cerrar el acuerdo que convertiría nuestra empresa, Aura Diseños, en una marca global. El champán se enfriaba, listo para celebrar. Entonces sonó el teléfono. Era Marcos, mi marido y socio. Su voz era un témpano de hielo. Elena, se acabó, dijo, sin rodeos. He pedido el divorcio. Y voy a ejercer mi derecho como accionista mayoritario para vender la empresa. La nueva socia ya está esperando. Me quedé de piedra, con el auricular pegado a la oreja, escuchando el silencio. En una sola llamada, mi vida entera se había hecho añicos. Mi matrimonio, mi carrera, el negocio que había construido desde cero con mi sudor y mis ahorros. Todo me fue arrebatado por el hombre en el que confiaba ciegamente, y una mujer cuyo nombre ni siquiera conocía todavía, Sofía Montes. Yo no vengo de familia rica. Crecí en Chamberí, un barrio obrero de Madrid. Mi padre era relojero, un hombre meticuloso que me enseñó el valor de la paciencia, la precisión y, sobre todo, de leer siempre la letra pequeña. El diablo está en los detalles, Elena, solía decir mientras ajustaba engranajes diminutos. Esa filosofía la apliqué a todo en mi vida, especialmente a Aura Diseños. Empecé en nuestro pequeño piso, vendiendo online piezas de decoración que yo misma diseñaba. Marcos, con su encanto y su don de gentes, era la cara pública, el vendedor estrella. Yo era la arquitecta en la sombra, la que negociaba con los artesanos, la que diseñaba cada colección, y, lo más importante, la que estructuraba cada contrato de la empresa. Confiaba plenamente en él, en nuestro proyecto común. Cuando volví a Madrid, la pesadilla se hizo real. Las cerraduras de nuestro ático en el barrio de Salamanca habían sido cambiadas. Mis tarjetas de empresa estaban bloqueadas, mis correos electrónicos, desviados. Me habían borrado de mi propia vida de la noche a la mañana, dejándome con lo puesto y una pequeña cuenta de ahorros que apenas me daría para unos meses. Marcos no perdió el tiempo. Inició una campaña de desprestigio brutal. Contó a inversores, proveedores y amigos que mi agotamiento creativo y mi inestabilidad emocional le habían forzado a tomar decisiones drásticas. La gente que nos invitaba a cenar la semana anterior, ahora cruzaba la calle para no saludarme. Me sentí completamente sola y humillada. La humillación pública llegó con un reportaje a toda página en la revista Asterisco Interiores de Lujo Asterisco. El titular era, La nueva y audaz dirección de Aura Diseños. En la foto principal aparecían Marcos y su nueva socia y directora creativa Sofía Montes, sonriendo en el salón de mi casa. De nuestra casa. Verla sentada en mi sofá, brindando por su éxito, encendió algo dentro de mí. El dolor se transformó en una rabia fría y afilada. Pero Marcos, en su arrogancia y su prisa por deshacerse de mí, cometió un error garrafal. Se olvidó del consejo de mi padre. Se olvidó de que él odiaba el papeleo, y que siempre me dejaba a mí la parte aburrida. Se olvidó de lo que había firmado años atrás, sin apenas prestar atención. Ahí, escondida entre el lenguaje legal de los estatutos de la empresa, estaba mi arma secreta, la llave de mi venganza. Escucha esta historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Me llamo Elena Serrano, y mi mundo se derrumbó en una impersonal habitación de hotel en Milán. Estaba a segundos de firmar el contrato que lanzaría nuestra empresa, Aura Diseños, al estrellato internacional. El champán esperaba en hielo, listo para el brindis de nuestra vida. Pero en lugar de la celebración, sonó el teléfono. Era Marcos, mi marido y mi socio.
Su voz, fría como el acero, me atravesó sin piedad. Elena, se acabó. He pedido el divorcio y voy a vender la empresa. La nueva socia ya está aquí. Me quedé paralizada, con el auricular pegado a la oreja, oyendo solo el vacío al otro lado de la línea. No pude decir nada. En esa única llamada mi vida entera se había hecho añicos. Mi matrimonio de 12 años, mi carrera, el negocio que había levantado desde cero con mis propias manos y los ahorros de toda mi vida. Todo me fue arrebatado en un instante por el hombre en el que confiaba ciegamente y por una mujer cuyo nombre aún no conocía, pero que pronto se convertiría en mi obsesión, Sofía Montes. Miré la botella de champán, que ahora parecía una burla cruel. La celebración se había convertido en un funeral. En ese momento, sentada en el silencio de aquella habitación estéril, el shock inicial empezó a transformarse en algo distinto. No era solo dolor o tristeza. Era una rabia fría, profunda y cristalina que se asentó en mi pecho. Supe que la Elena que había entrado en ese hotel ya no existía. Me habían despojado de todo, creyendo que me dejarían rota. Pero lo que realmente hicieron fue despertar algo que ni yo misma sabía que tenía dentro. Ese día no fue mi final. Fue el principio de su pesadilla. Antes de que todo se convirtiera en cenizas, mi vida olía a la madera y al barniz del taller de mi padre en Chamberí. Él era relojero, un artista de lo minúsculo. Pasaba horas viéndole trabajar con sus lupas y pinzas, devolviendo la vida a mecanismos olvidados. Aquí dentro está el tiempo, Elena, me decía, y en los contratos, la vida. Lee siempre la letra pequeña. Esa lección se me grabó a fuego, mucho más que cualquier otra cosa que aprendiera en la escuela. No heredé su habilidad con los engranajes, pero sí su paciencia, y su obsesión por los detalles. Aura Diseños nació en el salón de nuestro primer piso de alquiler, un espacio de 50 metros cuadrados que siempre olía a café y a los bocetos que yo dibujaba hasta la madrugada. Empecé con 4 diseños de cojines y 2 lámparas. Yo misma empaquetaba los pedidos, escribía las notas de agradecimiento a mano y los llevaba a la oficina de correos. Cada venta era una pequeña victoria, una confirmación de que mi sueño, aunque diminuto, era real y tangible. Conocí a Marcos en una pequeña feria de artesanía. Él tenía un don de gentes increíble. Podía venderle hielo a un esquimal. Se enamoró de mis diseños, o eso dijo, y yo me enamoré de su energía, de su capacidad para hacer que todo pareciera posible. Formamos un equipo que parecía perfecto. Yo era el alma creativa, la que trabajaba en silencio, y él era la voz, el rostro sonriente que conquistaba a los clientes. Juntos, éramos invencibles. O eso creía yo. Cuando mis padres fallecieron, me dejaron una pequeña casa en el pueblo, era todo lo que tenían. Sin dudarlo un segundo, la vendí. Recuerdo firmar los papeles con un nudo en la garganta, pensando que los estaba honrando al invertir su legado en nuestro futuro. Marcos me abrazó, y me prometió que construiríamos un imperio. Puse hasta el último céntimo en Aura Diseños. Era una prueba de fe ciega, no solo en el negocio sino en él. Nuestro primer gran contrato fue con una cadena de hoteles boutique, aún recuerdo la llamada. Marcos gritó de alegría y me levantó en brazos en medio de la cocina. Esa noche no fuimos a un restaurante caro. Lo celebramos con una pizza y una botella de vino barato sentados en el suelo de nuestro piso, rodeados de cajas y telas. Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Éramos nosotros contra el mundo, y estábamos empezando a ganar. Para mí, los proveedores no eran solo un número en una factura. Eran artesanos, familias que llevaban generaciones trabajando el cuero o la cerámica. Viajaba a sus talleres, me sentaba con ellos, escuchaba sus historias y entendía su arte. Construir relaciones basadas en el respeto mutuo, no solo en el dinero. Por eso nuestros productos tenían alma, porque nacían de manos que yo conocía y valoraba profundamente. Una vez, un proveedor de tejidos intentó colarnos una cláusula abusiva en un contrato de exclusividad. Marcos estaba a punto de firmar, impaciente por cerrar el trato. Fui yo quien, recordando a mi padre, pasé la noche revisando cada línea hasta que encontré la trampa. Aquello nos salvó de la quiebra. Marcos se rió y me llamó su abogada particular, sin entender que esa minuciosidad era el verdadero cimiento de nuestra empresa. Yo le dejaba a él los focos, las entrevistas, los elogios, no me importaba. Mientras él brillaba, yo me aseguraba de que la estructura que lo sostenía fuera sólida como una roca. Me encargaba de la logística, las finanzas, los aspectos legales. La parte aburrida, como él la llamaba. Confiaba en que, aunque el mundo solo le viera a él, nosotros sabíamos que Aura Diseños era cosa de dos. Éramos un equipo, una sola entidad.
El día que nos mudamos al ático de Salamanca sentí que por fin lo habíamos conseguido. Desde la terraza se veía todo Madrid. Pasé meses decorándolo, eligiendo cada mueble, cada tela, convirtiendo aquel espacio en nuestro hogar, en el símbolo de todo nuestro esfuerzo. Era el escenario perfecto para la vida que creía que tendríamos para siempre, una vida construida sobre el amor y el trabajo duro. Aura Diseños no era solo una empresa para mí. Era el legado de mi padre, la materialización de mis sueños de niña, la promesa que le hice a mis padres al vender su casa. Era la prueba de mi amor por Marcos, y de mi fe en nuestro futuro. Me robaron mucho más que un negocio. Me arrancaron la vida que yo misma había diseñado, pieza a pieza, con paciencia, dedicación, y un amor infinito. El avión aterrizó en Madrid, pero yo llegué a un país extranjero. La llave de nuestro ático no giraba en la cerradura. Lo intenté, 1, 2, 3 veces, con una creciente sensación de pánico. Un vecino asomó la cabeza y me miró con una mezcla de lástima y curiosidad. «Cambiaron la cerradura ayer, Elena», dijo en voz baja, como si temiera que alguien le oyera. Fue la primera bofetada de la realidad. Estaba en la calle, literalmente, delante de la puerta de la vida que yo había construido. Tuve que registrarme en un hostal anónimo en el centro, pagando en efectivo con el poco dinero que llevaba encima. Mis tarjetas de crédito, todas asociadas a la empresa, fueron rechazadas una tras otra. La humillación de ver a la recepcionista mirarme con sospecha mientras yo buscaba billetes arrugados en mi bolso, fue indescriptible. De un ático con vistas a toda la ciudad, a una habitación de 10 metros cuadrados que olía a humedad y a vidas ajenas. Los días siguientes fueron un descenso a los infiernos. Intenté llamar a Marcos, pero su número me tenía bloqueada. Mis correos electrónicos a la cuenta de la empresa rebotaban con un mensaje automático. Me habían borrado del sistema, me habían convertido en un fantasma digital. Era como si nunca hubiera existido, como si los 12 años de trabajo incansable, de noches sin dormir, y de sacrificarlo todo no hubieran sido más que un sueño del que acababa de despertar bruscamente. La campaña de desprestigio no tardó en llegar. Marcos empezó a filtrar a la prensa del sector y a nuestros contactos que mi inestabilidad emocional había puesto en peligro la empresa. Contó la historia de una esposa desequilibrada y un marido heroico que tuvo que tomar el control para salvar el barco. Era una mentira tan vil, tan calculada, que me dejó sin aliento. Usó mis momentos de estrés, mi pasión por el trabajo, y los retorció hasta convertirlos en armas contra mí. Los amigos desaparecieron como por arte de magia, las llamadas no se devolvían, los mensajes quedaban en visto. Personas con las que habíamos cenado la semana anterior ahora fingían no verme si nos cruzábamos por la calle. Comprendí la cruda verdad del mundo en el que nos movíamos. No eran amigos míos, eran amigos de mi éxito, del estatus que les proporcionaba estar cerca de la fundadora de Aura Diseños. Sin eso yo no era nadie para ellos. La soledad era un peso físico que me oprimía el pecho, dificultándome la respiración. Pasaba horas mirando el techo de aquella habitación de hostal, repasando cada conversación, cada gesto, buscando una señal que no vi. ¿Cómo pude ser tan ciega? El dolor de la traición de Marcos era agudo, pero la decepción por el abandono de todos los demás era una herida sorda y constante que me carcomía por dentro. El golpe de gracia llegó envuelto en papel satinado. En un kiosco vi la portada de la revista Asterisco Interiores de Lujo Asterisco. Allí estaban, Marcos y Sofía, sonriendo en el salón de mi casa. De nuestra casa. El titular rezaba, la nueva y audaz dirección de Aura Diseños. La foto era una profanación. Sofía llevaba uno de mis vestidos, y estaba sentada en el sillón que yo había restaurado con mis propias manos. Brindaban por su futuro sobre las ruinas del mío. En el artículo, Sofía hablaba de su visión, presentando como suyos los bocetos en los que yo había trabajado durante el último año. Leía sus palabras y sentía náuseas. No solo me habían robado la empresa y el marido, me estaban robando la autoría de mi propia vida, de mi talento. Estaban reescribiendo la historia para borrarme por completo de ella, para que nadie recordara jamás que Aura Diseños nació en mi cabeza y en mis manos. Una tarde, desesperada por algo familiar, fui a la pequeña cafetería cerca de nuestro antiguo piso, donde solía desayunar. La dueña, que siempre me había tratado con cariño, apenas me miró a los ojos. Me sirvió el café en silencio y cuando fui a pagar, me dijo con frialdad: «Aquí ya no puedes fiar». No le había pedido que me fiara. Fue una pequeña humillación, una más en la lista, pero me rompió por dentro. Salí de allí conteniendo las lágrimas. Las redes sociales se convirtieron en una cámara de tortura.
Veía sus vidas perfectas en tiempo real. Cenas en restaurantes de lujo, viajes de fin de semana a la costa, fiestas con la gente que antes me llamaba amiga. Cada foto era una puñalada. Publicaban su felicidad con una ostentación cruel, como si quisieran asegurarse de que yo viera lo bien que les iba sin mí, lo rápido que me habían reemplazado en todos los aspectos de la vida. Me mudé a un minúsculo apartamento alquilado en mi antiguo barrio, Chamberí. Era todo lo que podía permitirme. Volver allí, al lugar donde todo empezó, se sentía como una derrota total. Mi cuenta bancaria personal se vaciaba a una velocidad alarmante. Empecé a saltarme comidas para ahorrar dinero. La Elena que firmaba contratos millonarios en Milán ahora contaba monedas para comprar el pan. Una noche, sin poder dormir, encendí la televisión. Y allí estaba él, Marcos, en un programa de entrevistas de madrugada, hablando del difícil pero necesario proceso de renovación de la empresa. Hablaba de mí, sin nombrarme, refiriéndose a viejas energías que lastraban el crecimiento. Le vi sonreír a la cámara, con esa sonrisa encantadora que a mí me había enamorado, y sentí un odio tan puro que me asustó. Intenté buscar trabajo. Envié mi currículum a varias empresas del sector. Nadie me contestó. La historia de Marcos había calado hondo. Era la diseñadora inestable, la socia conflictiva. Me habían puesto una marca, convirtiéndome en una apestada en la misma industria que yo había ayudado a construir. Estaba atrapada, sin dinero, sin reputación y sin futuro aparente. Toqué fondo un día de lluvia, empapada y sin paraguas, después de otra entrevista de trabajo fallida. Me senté en un banco del parque, sintiéndome completamente invisible y rota. Lloré. Lloré por mi matrimonio, por mi empresa, por la mujer que solía ser. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que solo quedó un vacío helado y una rabia sorda. Fue en ese momento de absoluta desolación cuando algo cambió. Mientras la lluvia me calaba los huesos, la imagen de mi padre apareció en mi mente, inclinado sobre su mesa de trabajo, con su lupa y su voz tranquila. El diablo está en los detalles, Elena. Siempre en los detalles. La frase resonó en mi cabeza, no como un recuerdo nostálgico, sino como una instrucción, como un mapa. Me levanté de aquel banco con un propósito. Ya no sentía pena por mí misma. El dolor se había solidificado, transformándose en una determinación fría como el acero. Si me habían borrado de la historia, yo iba a reescribirla. Y lo haría usando las mismas herramientas que siempre había usado: la paciencia, la precisión y la obsesión por la letra pequeña. Llegué a mi apartamento y empecé a revolver las pocas cajas que había salvado de mi antigua vida. Buscaba algo concreto. La carpeta original con los documentos de constitución de Aura Diseños. La encontré en el fondo de una caja, cubierta de polvo. Hacía años que nadie la abría. Marcos la habría tirado a la basura sin pensarlo. Para él, solo eran papeles aburridos. Pasé toda la noche con una pequeña lámpara de mesa, leyendo cada página, cada cláusula, cada anexo. El lenguaje legal era denso, pero era mi lenguaje. Yo había redactado o supervisado cada una de esas frases. Y entonces, a las 4 de la madrugada, la encontré. Una pequeña cláusula que yo misma insistí en incluir, casi como un capricho, y de la que Marcos se había reído. La cláusula de propiedad intelectual y la adenda por mala fe estaban ahí, escritas con tinta sobre papel, esperando. Eran mi recurso oculto, mi arma secreta. Al leerlas, una sonrisa lenta y gélida se dibujó en mi cara por primera vez en meses. Marcos, en su arrogancia, había firmado su propia sentencia de muerte sin siquiera darse cuenta. Apagué la luz y me quedé mirando la ciudad a través de la ventana. La lluvia había parado, el cielo empezaba a clarear, ya no era una víctima. La caída había terminado. Ahora comenzaba la caza. Y yo sabía exactamente cómo iba a ser. No quería justicia, quería una venganza poética. Quería que sintieran lo que yo sentí. La sensación de que te lo arrebatan todo, en público y sin piedad. Mi recurso oculto no era una herencia inesperada ni un contacto poderoso. Era mucho más simple, y por eso mismo, mucho más letal. Era la tinta sobre el papel. En el fondo de una caja polvorienta encontré la carpeta original con los estatutos de Aura Diseños. Marcos la habría tirado sin dudarlo, considerándola un trasto inútil. Pero para mí, era el testamento de su arrogancia y la clave de mi resurrección. Cada página era un recordatorio de que él nunca se interesó por los cimientos de nuestro imperio, solo por vivir en el ático. El primer pilar de mi venganza era una cláusula de propiedad intelectual.
Años atrás, cuando registramos la empresa, insistí en crear una pequeña sociedad instrumental, totalmente a mi nombre, que sería la dueña de las patentes y los derechos de autor de nuestras 5 líneas de productos más vendidas. Aura Diseños tenía la licencia para comercializarlas, pero la propiedad, el alma de la empresa, seguía siendo mía. Era una salvaguarda que aprendí de mi padre. Protege siempre el mecanismo, no solo la caja que lo contiene. Recuerdo perfectamente la cara de aburrimiento de Marcos cuando se lo expliqué. Elena, qué complicación por nada. Confía en mí, somos un equipo, me dijo mientras hacía garabatos en una servilleta. Para él, yo era la artista, la soñadora. Nunca me vio como una estratega. Nunca imaginó que mi mente, que creaba belleza en los diseños, también podía construir fortalezas inexpugnables en el árido lenguaje de los contratos. Firmó donde le dije, deseando acabar con la parte aburrida para ir a celebrar. El segundo pilar era aún más devastador. Una adenda, casi poética en su redacción, que llamamos la cláusula de disolución por mala fe. Estipulaba que si uno de los socios fundadores era apartado de forma involuntaria y maliciosa, el otro tenía el derecho unilateral de disolver la sociedad y liquidar todos sus activos. Lo que Marcos me había hecho, la traición planificada y el robo de mi trabajo, era la definición del libro de la mala fe. Él mismo me había dado la pistola cargada. Su firma en esos documentos fue el error más grande de su vida. La estampó con prisa, con la mente puesta en la próxima reunión con un inversor o en la próxima fiesta. Esa firma, un simple trazo de tinta, era la prueba de su desdén por los detalles, por el trabajo en la sombra que yo hacía. Él nunca entendió que el verdadero poder no estaba en los focos que tanto amaba, sino en la letra pequeña que siempre ignoró. Y yo había escrito cada palabra de esa letra pequeña. Con esa carpeta en mis manos, el tablero de juego giró 180 grados. Dejé de ser la víctima acorralada para convertirme en la cazadora. El dolor no desapareció, pero se transformó en un combustible frío y eficiente. Cada lágrima que había derramado se convirtió en una pieza más de mi plan. Ya no se trataba de sobrevivir, se trataba de orquestar una caída tan espectacular que nadie en Madrid pudiera olvidarla jamás. La arrogancia de Marcos y Sofía se convirtió en mi mejor aliada. Me creían acabada, llorando en un rincón, demasiado débil para contraatacar. Cada foto que publicaban, cada entrevista que daban, cada brindis por su nueva era una prueba más de su ceguera. No podían concebir que la mujer a la que habían descartado como una pieza de mobiliario viejo, tuviera en su poder el interruptor para apagarles las luces para siempre. Su desprecio era el camuflaje perfecto para mis movimientos. Tener las cláusulas no era suficiente, necesitaba pruebas irrefutables para activarlas. La mala fe tenía que ser demostrada de forma concluyente. Fue entonces cuando supe mi siguiente paso. Usaría los últimos ahorros que me quedaban, no para vivir, sino para invertir en mi venganza. Necesitaba documentar su traición, demostrar que su relación y su plan para echarme venían de mucho antes de aquella llamada a Milán. Necesitaba un detective privado. La Elena que se sentaba en el suelo de su diminuto apartamento, rodeada de papeles legales, era la misma que de niña observaba a su padre desmontar relojes. La paciencia, la precisión, la capacidad de ver cómo cada pequeña pieza encajaba en un mecanismo mayor. Esas eran mis herramientas. Marcos se había reído de mi meticulosidad. La consideraba una manía. Ahora, esa misma manía iba a desmantelar su vida con la misma precisión con la que mi padre devolvía el tiempo a un reloj parado. La partida había comenzado, aunque ellos aún no lo sabían. Creían que ya habían ganado, que estaban celebrando en la línea de meta. Pero yo no estaba jugando a su juego. Estaba construyendo un tablero completamente nuevo, con mis propias reglas, donde cada movimiento suyo los acercaba sin saberlo, a un jaque mate del que no habría escapatoria. La arquitecta que habían echado a la calle iba a diseñar su ruina, y sería mi obra maestra. Mi plan no era simplemente demandarlos o recuperar mi dinero. Eso era demasiado simple, demasiado poco. Quería una implosión. Quería que el imperio que me habían robado se derrumbara sobre sus cabezas, en público, bajo los focos que tanto ansiaban. Esperé pacientemente a que organizaran el evento del año. Una gala por todo lo alto en el Palacio de Cristal para presentar la nueva Aura Diseños. Invitaron a toda la prensa, a los inversores más importantes, a toda la élite social de Madrid. Sería su coronación. O eso pensaban ellos. La noche del evento, mientras ellos se preparaban para su gran noche, yo estaba en mi pequeño taller alquilado, dando los últimos toques a mi nueva empresa, Phoenix Decor. El nombre lo decía todo.
Desde mi portátil vi la retransmisión en directo. Marcos subió al escenario, radiante, con Sofía del brazo. Agradeció a los presentes. Habló de futuro, de innovación, de una nueva era. El público aplaudía. Él sonreía, sin saber que estaba a punto de caer desde lo más alto. Justo cuando empezó a presentar la primera colección de la visionaria Sofía Montes, mi abogado pulsó enviar. La primera notificación, un cese y desistimiento por infracción de patentes, llegó simultáneamente a los 10 principales distribuidores de Aura Diseños, informándoles de que estaban vendiendo productos ilegalmente, y serían responsables de los daños. Mi segundo movimiento fue simultáneo, lancé la web y las redes sociales de Phoenix Decor con una campaña explosiva. En un vídeo sencillo, grabado en mi taller, me presentaba como la verdadera creadora de los diseños más icónicos de Aura, y anunciaba que, a partir de ese momento, los vendería directamente al consumidor, sin intermediarios y a un precio más justo. En cuestión de minutos, el vídeo se hizo viral. La historia de la diseñadora traicionada que resurgía de sus cenizas era mucho más poderosa que cualquier campaña de marketing millonaria que ellos pudieran pagar. Entonces, el golpe de gracia. El dossier del detective, con todas las pruebas del adulterio y la conspiración para echarme de la empresa, fue enviado de forma anónima al director del banco que les había concedido el préstamo millonario y al periodista más influyente presente en la gala. En el escenario, el móvil de Marcos empezó a vibrar sin parar. Pude ver la confusión en su cara, luego el pánico. Mensajes de sus distribuidores, de su director financiero, de su gestor del banco. Las órdenes de compra se cancelaban. El crédito quedaba revocado con efecto inmediato. Su imperio se desmoronaba en tiempo real, delante de todos. El murmullo en la sala creció hasta convertirse en un clamor. El periodista que recibió el dossier se levantó y le hizo una pregunta a bocajarro sobre el fraude de patentes y su relación con Sofía. La cara de Marcos era un poema. Sofía, al darse cuenta de que había atado su futuro a un barco que se hundía, simplemente se dio la vuelta, y lo dejó solo en el escenario, bajo la luz de los focos. Su humillación fue total, pública y devastadora. Desde mi taller, cogí mi móvil y le envié un último mensaje. Era una captura de pantalla de aquella cláusula de propiedad intelectual, con un texto simple. Deberías haber leído la letra pequeña. Levanté mi copa de champán y brindé por los nuevos comienzos.